Muy buenos días, estudiantes de segundo grado de secundaria. En esta oportunidad pues vamos a repasar algunos conocimientos previos que son necesarios para entender las clases que se están proyectando en la plataforma Aprendo en Casa. En esta oportunidad vamos a repasar algunos conocimientos de la competencia Resuelvo problemas de forma, movimiento y localización. ¿Quién les habla? El profesor Gamaliel García Walter. Bien, para entender mejor vamos a necesitar geometría, es mucha práctica, uso de reglas. Entonces te recomiendo, para medir un ángulo, por ejemplo, hay que apoyarnos del transportador de manera que su centro coincida con el vértice del ángulo y uno de sus lados pase por 0, 0. Así, por ejemplo, tenemos acá la medida, además la lectura correcta acá sería M de la medida del ángulo A o B, ya sería en ese orden, O es el centro, vértice A o B. Siempre la letra en medio nos indica el centro del ángulo. Entonces la medida del ángulo B, A o B es 40. 40 grados, en este caso sexagesimales. Así también te recuerdo que hay tres sistemas para medir ángulos: sistema sexagesimal, sistema centesimal y sistema radial. Pero por ahora solamente vamos a utilizar el sistema sexagesimal, donde una vuelta equivale a 360 grados y es la más utilizada, sobre todo en estudios secundarios. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo. Si queremos medir un ángulo exactamente de 40 grados, ubicamos en esta posición el transportador. Ya, eso es base. Vamos a utilizar el uso de regla para líneas rectas y así también el transportador para medir ángulos. Sí, a ver, ¿qué más debemos recordar para no tener dificultad en nuestro aprendizaje? Debemos recordar lo siguiente: los ángulos y su clasificación. Ya te recomendé cómo medir un ángulo. Entonces los ángulos, según su medida, pueden ser ángulo nulo, pues cuando mide el ángulo alfa. Por lo general también para representar la medida de un ángulo se representa el alfabeto griego: alfa, beta, gamma, lambda, etcétera, etcétera. En este caso utilizamos alfa igual 0 grados. Es un ángulo nulo, no tiene abertura. También, pero ¿qué pasa cuando un ángulo, ¿sí? Un ángulo acá mide exactamente 90 grados, ¿sí? Entonces se llama un ángulo recto, porque mide 90 grados. ¿Dónde se encuentra? Pues en las paredes. En cualquier parte de nuestro entorno vamos a encontrar ángulos de 90 grados. Generalmente la pared con el techo o la pared con el piso forma un ángulo recto. Y eso muy bien lo saben los ingenieros y los constructores, porque si no hacen una pared que esté formando un ángulo recto, es muy propensa a caerse. Así también tenemos un ángulo llano. El ángulo llano, pues, es un ángulo que mide 180 grados. ¿Sí? Cuando abrimos nuestro libro completamente, estamos formando un ángulo de 180 grados. Un ángulo de una vuelta. Entonces, cuando giramos, nos damos una vuelta completa, estamos girando o formando un ángulo de 360 grados. Así también, a ver, acá no está, pero debemos recordar también cuando es un ángulo obtuso, cuando es un ángulo agudo. Ya recordamos. Pero dirá de repente, ¿qué pasa si un ángulo mide más de 90? A ver, acá no está. ¿Qué pasa si mide? Acá tenemos un ángulo nulo que mide 0, un ángulo recto que mide 90. Pero ¿qué pasa si un ángulo mide más de 0 pero menos de 90? ¿Cómo se llama? Eso es un ángulo agudo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un ángulo mide más de 90 grados pero menos de 180 grados? Es un ángulo obtuso. ¿Sí? Entonces eso también debemos tenerlo bien claro: ángulo agudo y ángulo obtuso. Siguiente, a ver, vamos a ver. Como siempre le digo, matemática se aprende haciendo. Entonces vamos a acá representar. Acá nos piden calcular el valor de alfa. ¿Ya? Calcular alfa. Entonces acá vamos a escribir calcular el valor de alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Vemos primeramente que se trata de A o D es un ángulo recto.
Pero AOD está dividido en tres ángulos. No sabemos si son iguales. A la simple vista pareciera, pero no podemos afirmar. Entonces, pero sí sabemos que si sumamos los tres ángulos nos debe dar 90 grados. Entonces hacemos, a ver, sumamos 2 alfa más alfa sería equivalente a 4 veces el valor de alfa. 4 alfa. Pero acá tenemos más 10 grados. Más 10 grados. Si junto los tres ángulos acá, ¿qué se va a formar? Se va a formar un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces, ¿qué hacemos acá? Por ecuaciones, 90 menos 10 sería 80, entonces 4 alfa sería igual a 80 grados, por lo tanto, 80 entre 4 alfa sería igual 80 entre 4, 20 grados. 20 grados. Eso sería el valor de alfa. Es más, entonces acá podríamos afirmar que el ángulo COD mide 2 alfa. O sea, este ángulo acá sería 40. El ángulo BOC mediría 20 más 10, 30 grados. Y el ángulo AOB mide 20 grados. Entonces estos ángulos serían 20, 30 y 40, ¿verdad? Muy bien. Entonces pasamos acá. Acá es el ángulo alfa. Ahora, en este segundo ejercicio, igual te piden calcular el ángulo de alfa. Entonces escribimos acá, calcular el valor de alfa. Muy bien, entonces la solución sería, a ver, se trata primeramente de un ángulo llano, ¿no? Ángulo llano, pero que está dividido en tres ángulos. Veamos entonces, sumamos. Veamos en la gráfica cuántas veces se repite alfa. Alfa más alfa, 2 alfa más alfa, 3 alfa. Entonces acá escribimos 3 alfa más acá, veamos, más 15 grados, pero por acá también tenemos menos 10, menos 50, tenemos menos 60 grados, y todo eso igualamos a un ángulo llano, que ya vimos líneas arriba, es 180 grados, entonces acá transponiendo términos sería, a ver, menos 60 más 15 menos 45. Menos 45, pero en menos 45 pasaría a sumar, ¿no? Menos 45 pasaría a sumar a 180. 180 más 45 serían 225. 225 grados. 225, pero como queremos hallar alfa, 3 alfa es 225. Por lo tanto, entonces acá diríamos que alfa es igual a 225, entre 3 sacamos tercia, sería 75 grados. Cambiamos alfa equivale a 75 grados. Entonces también podríamos incluso conocer la medida de cada uno de esos tres ángulos. ¿Sí? El primero sería 75 menos 10, 65 grados el ángulo COD. El ángulo BOC mediría alfa más 15. 75 más 15, acá sería un ángulo recto, 90 grados. Y el ángulo AOB sería alfa menos 50. 75 menos 50 sería un ángulo de 25. 25, 90 y 65 grados. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, luego tenemos acá un tercer caso. Acá tendríamos un ángulo de una vuelta, ¿sí? Entonces, acá vamos a calcular alfa y también vamos a calcular el valor de beta. ¿Qué hacemos entonces? Acá diríamos, a ver, si es un ángulo de una vuelta, igualamos a 360 grados. Entonces tendríamos acá, a ver, tenemos alfa
Pero acá además observamos, hay ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, acá BE con FC, que forma una X. Esto nos indica que son ángulos opuestos por el vértice, y ángulos opuestos por el vértice son iguales, por lo tanto alfa es igual a beta. Entonces de acá de la gráfica tenemos una igualdad, alfa igual beta. Alfa igual beta. Acá es C con alfa igual beta. Entonces, en esa igualdad, ahora, pero si observamos acá, el ángulo sería A o D, se forma un ángulo llano. Entonces, en este ángulo llano sumamos, ¿qué tendríamos? Alfa más beta. Pero ya sabemos que alfa es igual a beta, entonces acá sería 2 alfa, 2 veces alfa más 60 más 20 sería más 80 grados más 80 grados, todo eso es igual a 180 grados, porque estamos tomando acá un ángulo llano, igual a 180 grados. Muy bien, entonces de acá transponiendo términos, que nos quedaría que 2 alfa sería igual a 180 menos 80, 100 grados. Pero sacando mitad, alfa sería igual a la mitad de 100, 50 grados. Pero ya tenemos entonces el valor de alfa. Pero como sabemos que alfa es igual a beta, entonces acá beta también mediría, por lo tanto, 50 grados. Y de ella podríamos conocer la medida de cada uno de esos lados. ¿Sí? Muy bien, muy facilísimo, ¿verdad? Así también acá quiero que recuerdes la clasificación de los triángulos. Vamos a hablar bastante de triángulo equilátero, isósceles, escaleno. ¿Cuándo es triángulo equilátero? Cuando sus tres lados tienen la misma medida y por lo consiguiente sus tres ángulos también van a medir lo mismo. ¿Y cuánto es esa medida? 60, 60, 60. Cuando se llama triángulo isósceles, el prefijo iso que significa igual, entonces acá tenemos isósceles cuando tiene solamente dos lados iguales. Y además, si estos dos lados son iguales, el ángulo A y el ángulo C también van a ser iguales. Triángulo escaleno, más fácil cuando los tres lados del triángulo tienen diferente medida y por lo tanto los tres ángulos ABC también van a tener diferente medida. Pero ¿qué pasa? También hay una clasificación según la medida de sus ángulos. ¿Qué pasa? El triángulo acutángulo, lo que dijimos arriba, ¿verdad? Un triángulo de ángulos agudos. Es un triángulo acutángulo cuando sus tres ángulos miden menos de 90. Se llama triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Y se llama triángulo obtusángulo cuando uno de sus ángulos mide más de 90. Muy bien, acá hay unas preguntas para responder. Puede ser un triángulo isósceles y equiláteros a la vez. Puede ser isósceles y equilátero a la vez. No. ¿Puede un triángulo ser rectángulo y obtusángulo a la vez? No. ¿Puede un triángulo ser rectángulo y acutángulo a la vez? No. ¿Puede algún triángulo que sea rectángulo y equilátero a la vez? No. Entonces hay que tener presente esas consideraciones.